Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Quienes no nos han seguido, o si tenemos a alguien que nos visita por primera vez o alguien nos está viendo por primera vez sintonizando en Facebook, estamos desarrollando una serie que se llama Yo Soy, Cristo en el Evangelio de Juan. Así que, mis hermanos, vamos a continuar esta serie y quisiera recordar que durante el desarrollo de cada uno de los temas que hemos ido viendo, hemos visto cómo la gente, a pesar de que veían todo lo que el Señor Jesús hacía, no creían en Él. Y esta mañana vamos a meditar en un pasaje en el que se resalta precisamente la incredulidad, pero no de la gente, la incredulidad de los hermanos de Jesús. Quiero comentarle que mientras estaba estudiando esto, definitivamente vinieron a mi mente algunos elementos importantes que hemos visto en el desarrollo de esta serie. Y a manera de preámbulo, a manera de introducción, yo quisiera recordarlos junto con ustedes porque a fin de cuentas nos van a servir para darle contexto a lo que estaremos estudiando el día de hoy. Una de las primeras cosas que se mencionó al inicio de la serie es que el Evangelio de Juan sale un poco del esquema que utilizan los otros evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y una de las principales características que podemos observar en este evangelio es que hace un especial énfasis en la divinidad del Señor Jesús. Y no es que los otros evangelios no lo mencionen. Lo que sucede es que Juan lo hace un poquito más enfático, lo resalta. Los sinópticos, después de su introducción generalmente, o mejor dicho, todos ellos empiezan hablando del inicio del ministerio del Señor Jesús, o se refieren un poco más atrás y hablan desde el nacimiento del Señor Jesús, pero básicamente por ahí están empezando ellos. Juan va un poquito más allá. Bueno, en realidad él va mucho más allá. ¿Recuerdan ustedes cómo empieza el Evangelio de Juan? El primer versículo y los siguientes 3 dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos aquí que Juan se preocupa y se ocupa de que a nosotros nos quede claro de que el Señor Jesús no es creación. El Señor Jesús es el Creador. El Señor Jesús es Dios. El Señor Jesús también es Yo Soy. Por otro lado, vemos que Juan también resalta la importancia de un verbo ahí en el desarrollo de todo el Evangelio. Y ese verbo es creer. Y Juan lo que intenta es dejarnos fijo en la mente que no podemos dejar de creer si queremos ser llamados cristianos. Este verbo es tan importante que se dice que es el verbo central, el verbo que más se enfoca en el libro, en el Evangelio de Juan. 98 veces se hace referencia a él en sus diferentes conjugaciones. Y la semana pasada nos quedamos en que muchos de sus discípulos le habían dado la espalda a Jesús. Ellos se habían vuelto atrás, ya no le seguían, posiblemente porque se habían encontrado con un Jesús que era inexplicable, un Jesús que los confundía, un Jesús que hablaba con parábolas, un Jesús que no seguía las reglas de los humanos. Y lo más delicado era que este Jesús iba en contra de las malas interpretaciones que los judíos hacían de la ley. Era un serio peligro seguir a alguien así. Por un lado, si le seguían, si creían en él, lo hacían a riesgo de su propia vida. Y si no creían en él, entonces el Señor les decía de que se estaban condenando eternamente. Así que con este contexto, mis hermanos, yo quise ponerle un subtítulo a la meditación del día de hoy y es el siguiente:
Creer o no creer, he allí el dilema. Yo sé que el original no es así, pero me gusta cómo suena este. Así que quiero pedirles por favor que me acompañen allí en el Evangelio de San Juan y vamos a leer en el capítulo 7 los primeros 9 versículos. Y dice así su palabra: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Voy a pedirles por favor que cierren sus ojos y me acompañen pidiendo dirección a Dios en esta mañana. Bendito Dios que estás en los cielos. Te doy gracias, Padre, porque nos das el honor, nos das el privilegio de poder compartir acá con cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor de los cielos, que seas tú quien hables a cada uno de los corazones, que des tú, que des a cada uno de mis hermanos de acuerdo a tu necesidad. Que tu Santo Espíritu inunde este lugar para honra y gloria tuya, bendito Dios. Muy bien. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Evidentemente Jesús es consciente de que han habido problemas con los judíos y él se recordará seguramente, y los mismos judíos, de la confrontación que ha habido entre ellos los últimos meses. Yo quisiera mencionar 3 cosas. Por supuesto, seguramente había muchas más, pero quisiera detenerme un momento en 3 cosas que me llaman la atención y que seguramente eran una de las principales por las que ellos querían matar al Señor Jesús. Nos habla Juan en el principio del Evangelio, en el capítulo 2, que Jesús llega al templo y recuerdan ustedes, toma unos lazos, hace una especie de azote, una especie de látigo, y con él va echando fuera a cada uno de los mercaderes y a toda la mercadería que tenían ellos ahí. Y Jesús, molesto definitivamente, les reclama que han convertido ese lugar santo en un mercado. Yo no sé a cuántas de ustedes acá o de quienes nos ven en Facebook o incluso quizás algunos de los hermanos acá presentes les gusta ir al mercado a comprar. A mi esposa le encanta ir a un mercadito que está aquí en la 11 Avenida y 23 Calle. Yo generalmente me gusta compartir todo con mi esposa y vamos y salimos juntos, pero ese es su gusto, la verdad yo sí no lo comparto. Cuando yo era niño, estoy empezando mal. No quiero hacerlos creer que estoy hablando de hace cerca de 100 años. Vamos a hacerlo de otra manera. Mi infancia, mi adolescencia e incluso parte de mi juventud, y junto con mi hermano, pasamos precisamente la vida en ese mercado. Quizás algunos de ustedes no lo sepan, pero mi mamá tenía un puestecito ahí en la parte de afuera del mercado, y entonces nosotros estábamos ahí de 8 de la mañana, quizás 9 cuando nos levantábamos tarde, hasta las 10 y media de la noche. Así que mis hermanos, créanme, yo sé lo que es estar en ese mercado más que ustedes que van solo de compras. Y eso, creo yo, me da la autoridad de comentar qué es lo que se ve
qué es lo que se vive detrás de esa algarabía, detrás de esa bulla, detrás de ese regateo y de los momentos alegres que a veces parecieran estar ahí en el mercado. Cuando terminaba casi la jornada y eran tipo 3, 4 de la tarde y ya nadie llegaba a comprar, entonces con mis amigos salíamos y correteábamos por todo el interior y los pasillos que habían ahí en el mercado. Y de pronto salía el señor administrador y nos regañaba y nos decía: patojos, vayan a jugar por otro lado. Pero algo que me llamaba a mí la atención era que este administrador salía a pasear por el interior del mercado y empezaba a caminar por cada uno de esos pasillos y de pronto paraba frente a uno de los puestos. Doña Teresita, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, señor administrador, le decía. ¿Todo bien? ¿No hay ningún problema? No, todo bien, gracias a Dios. Pero mire, aquí hay una piña para que se le lleve a su esposa. Y entonces el administrador tomaba la piña y detrás de él siempre iba un guardián, porque no llegaban a policía en ese entonces, y la piña iba para la bolsa. Y él seguía caminando y de pronto veía a doña Tomasa. Doña Tomasa, ¿cómo le ha ido el día de hoy? Bien, muchas gracias, señor administrador. Mire, un par de libras de papas para su esposa. Muchas gracias, doña Tomasa. Y a la bolsita, todas las papas. Y así seguía él caminando por los lugares, los puestos que a él le interesaban. Seguramente su esposa ya le había hecho la lista de lo que iba a necesitar durante la semana. Pero entonces, mis hermanos, lo que yo quiero resaltar acá es que por supuesto, en un mercado, antes y hoy en día, hay gente muy honesta, hay gente que se dedica a hacer sus negocios con toda propiedad, con toda honestidad, con toda ética. Pero lo que sí es cierto es que el factor común en el mercado es la parte económica. Todo el mundo quiere generar ganancias económicas. Así que, aunque no es algo ilegal, creo que tampoco podríamos mencionarlo como un referente moral para cualquier cosa. A pesar de las cosas buenas que habían ahí, había también fraude, engaño y también incluso extorsión. Y nosotros éramos parte de ese juego. Ese puestecito que mi mamá tenía no tenía agua. Y como una de las cosas que ella más vendía era café, frescos y helados, cuando llegaba después de las 5 de la tarde y las puertas del mercado se cerraban, por ahí por las 8 de la noche aparecía el guardián. A él sí lo tengo bien en mente, porque siempre llegaba a saludar y mi mamá le decía: una tacita de café, don Lencho, y le daba su tacita de café, pero esa tacita de café tenía un propósito y era de que él nos abriera a mi hermano y a mí las puertas del mercado para ir a tomar un poco de agua y poder seguir haciendo las cosas que se vendían. Entonces, mis hermanos, quizás por eso es que yo no mucho comparto eso, ese gusto de ir al mercado. Y entonces yo me pongo a pensar que seguramente el mercado en aquel tiempo no habría mucha diferencia. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje, casi podía imaginar al administrador de ese mercado que se formaba alrededor del templo, acercándose con aquellos que por alguna forma o de alguna manera pudieran significarle para él alguna ganancia. Entonces el Señor Jesús estaba tocando esa parte económica, estaba tocando esos intereses. Y creo que era una razón suficiente como para querer matar al Señor Jesús. Por otro lado, Jesús también desafió la autoridad de los judíos, enseñando doctrinas que no se conciliaban, que no se ajustaban a la interpretación oficial de la ley de aquel momento. ¿Recuerdan ustedes? También vimos hace unos domingos que el Señor Jesús llega al estanque de Betesda y ahí había un hombre de 38 años que había estado postrado ahí por 38 años. Él seguramente tendría más posiblemente. El Señor Jesús pudo haber llegado el día lunes, martes, cualquier día de la semana, pero Él específicamente decide llegar el día sábado. Y entonces sana a esta persona que estaba postrada ahí y evidentemente los judíos se molestan
con él, porque lo había hecho en el día sábado. Cualquier abogado diría, ¿cuál es el problema? La ley no dice de manera expresa que es prohibido hacer cosas buenas durante el día sábado, pero eso no era lo que ellos interpretaban en ese momento. Entonces Jesús estaba desafiando su autoridad. Y como si eso fuera poco, en ese mismo evento, el Señor Jesús reclama que Él es hijo de Dios. Porque cuando ellos le preguntan a Jesús que por qué hace eso el día sábado, Él les responde que Dios obraba continuamente y que Él mismo, el mismo Jesús, se mantenía ocupado en la misma obra continua. Por lo tanto, Él les estaba diciendo que Él también era Dios. Dio a entender que Dios no necesita el día sábado, porque Dios no se cansa. Y entonces, si estos principios son aplicados a Dios para que la defensa de Jesucristo tenga validez, los mismos principios, ese mismo carácter debe ser aplicado a Jesús. Por lo tanto, los judíos entendieron instantáneamente que las palabras de Jesús implicaban que Él estaba diciendo que era Dios. Entonces, aquí hay tres cosas que, creo yo, y a saber de los judíos, eran suficiente amenaza, suficientes razones para que Jesús se volviera un riesgo para ellos, un riesgo, una amenaza que debía ser neutralizada lo antes posible. Y entonces, aunque Jesús sabía el peligro de volver a Jerusalén abiertamente, no estaba demostrando temor, absolutamente no. Lo que Él estaba demostrando era una paciencia necesaria, porque Él conocía bien su tiempo y esperaba con paciencia. El versículo 2 dice de que se aproximaba la fiesta de los tabernáculos, y es importante de que nosotros vayamos entendiendo qué era lo que significaba para los judíos esta fiesta de los tabernáculos, porque en los próximos 2 capítulos que estaremos viendo, no hoy por supuesto, estaremos viendo algunas cosas que Jesús hacía, y entonces vamos a ir entendiendo por qué era importante que Jesús lo hiciera durante esta fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos se desarrollaba por ahí por el mes de octubre y tenía relación con 2 eventos históricos. Primero, cuando recogían las cosechas, y el segundo era una conmemoración del tiempo que ellos vivieron en el desierto mientras duraba ese peregrinaje que ellos tuvieron antes de entrar a la tierra prometida. Esta fiesta era muy popular y al parecer pues era bastante alegre. Era una de las 3 fiestas que se celebraban cada año, en la cual todos los varones judíos debían obligatoriamente hacerse presente en Jerusalén. Y la mención de la proximidad de estas fiestas entonces supone que iba a haber mucha gente moviéndose de una aldea lejana o quizás una aldea cercana, llegando hasta Jerusalén. Era un festejo que duraba 7 días. La gente salía de sus casas, dejaba la comodidad que tenían en sus casas y se iban a los parques, a los lugares, a las áreas verdes, y ahí hacían sus cabañas o hacían sus, durante el terremoto, sus champas, para olvidarse un poco de esa comodidad y recordar lo que sus antepasados habían vivido durante su peregrinaje hacia la tierra prometida. Pero para Jesús, la presencia en esta fiesta no era simplemente atender una obligación religiosa. Esta fiesta, el Señor Jesús sabía de que estaba comprendida dentro del cronograma, dentro del plan que Dios había establecido y que le había encomendado a su Hijo Jesús. Lo importante que nosotros debemos, o quisiera yo que ustedes aprendan conmigo esta mañana, es que lo que esta fiesta simbolizaba para los judíos únicamente podían encontrarlo en Jesucristo y en su obra. Ellos estaban recordando, sí, esas penurias que habían pasado en el desierto, pero además de eso, la fiesta les recordaba para tener presente, tener en su mente que todo ese tiempo el Señor Dios los había acompañado, había estado presente con ellos y los había cuidado de cada uno de los peligros del desierto hasta que entraron a la tierra prometida. Es más, su presencia fue evidente. Recuerdan ustedes
la columna de fuego y esa nube que los acompañó durante todo ese tiempo, indudablemente era la presencia de Dios. Y entonces cuando la fiesta se aproximaba, seguramente estaba la familia de Jesús haciendo todos los preparativos para ir a participar en esta fiesta. Y es ahí entonces cuando se da cierta desavenencia entre el Señor Jesús y sus hermanos. Estos hermanos eran los hijos de José y María, recuerdan, lo vimos cuando estuvimos estudiando el capítulo 2. Además, Mateo 13:55 nos recuerda los nombres de ellos: Jacobo, también llamado Santiago, José, Simón y también Judas. Y entonces los hermanos intentan convencer al Señor Jesús porque creen que alguien que se crea un profeta, y más aún si se cree el Mesías, necesita presentar sus credenciales en Jerusalén. Y dicen los siguientes versículos, el 3 y el 4: pero por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Le estaban aconsejando que fuera a la fiesta y que hiciera milagros, quizás para que los discípulos que aún le quedaban siguieran creyendo en él, o para crear más discípulos, generar más afinidad con la gente y que más gente lo siguiera. Eso le serviría a él para ampliar su popularidad y, de paso, usarlo como una plataforma política. Eso era seguramente lo que estaba en mente de ellos. Ahora, bueno, es una de las cosas que yo he pensado. Juan, si ustedes se dan cuenta, no dice cuál era la intención de los hermanos acá. Simplemente dice que fue lo que le dijeron. Pero a primera vista podemos pensar de que a ellos no les importaba la seguridad del Señor Jesús. Y por eso, a pesar de que sabían el peligro que estaba corriendo, lo impulsaban estos amorosos hermanos a que fuera a arriesgar su vida y se volviera a enfrentar con los judíos. Por otro lado, quizás ellos veían que si el Señor Jesús empezaba a ganar popularidad, eso podría serle útil a ellos. Ese lazo familiar que ellos tenían sería de alguna manera conveniente, una conveniencia política. Si él al final de cuentas iba a ser el rey de los judíos de esa época, bueno, estaba bien. Yo creo que cualquier ser humano mortal no le preocupa pasar de la pobreza a la realeza, y creo que eso estaban pensando ellos también en ese momento. Lo importante que nosotros debemos ver acá es que su consejo no venía de un sentimiento real, era producto de su incredulidad. No había un deseo sincero de apoyar al Señor Jesús en el desarrollo de su misión. Ellos no entendían, mejor dicho, que Él no había venido a hacer manifestaciones milagrosas, a sorprender a la gente con sus maravillas. Él había venido a salvar a esas gentes. Él había venido a dar su vida en propiciación por los pecados de cada una de esas personas que estaban aquí. Creo que este debió haber sido alguno de los momentos más difíciles en el ministerio del Señor Jesús. Muchos de sus discípulos, quizás miles de ellos, lo habían dejado. El principio del capítulo dice de que los judíos querían matarle, y encima de eso, como colocando una guinda sobre el pastel, sus hermanos no creían en él. No sé a usted, pero a mí en realidad se me hace un poquito difícil entender por qué era que estos hermanos que habían visto tantas cosas, tantas maravillas del Señor Jesús, no podían creer en él. En primer lugar, ellos habían vivido mucho tiempo bajo el mismo techo, habían compartido su adolescencia y también su juventud, y habían visto muchas cosas maravillosas que Jesús había hecho. Digo esto porque si ustedes leen el último versículo del Evangelio de Juan, dice que el Señor hizo muchísimas cosas, tantas que si se escribieran en libros no cabrían
en el mundo donde almacenar tanto libro que contuviera esas cosas maravillosas que el Señor Jesús hacía. Detengámonos un momento, por ejemplo, en las bodas de Canaán. ¿Recuerdan las bodas de Canaán? ¿Verdad? Jesús estuvo invitado ahí y estos invitados que estaban ahí pues resultaron ser muy buenos bebedores, así que el vino se acabó pronto. Y llega María con Jesús y le dice: mijo, se acabó el vino. Y Jesús le responde, me gusta mucho cómo lo dice la NBI, dice: estimada mujer, ese no es nuestro problema. Pero lo que más me llama la atención es que María no refutó lo que Jesús no trató de convencerlo, no trató de insistirle. Seguramente ella llamó, si es que los sirvientes no estaban cerrando filas atrás de ellas, y sin decirle nada a Jesús, les dice: hagan todo lo que Él les diga. ¿Cómo así, verdad? Lo que a mí me dice esto, mis hermanos, es que seguramente ya había visto muchas obras milagrosas de parte del Señor Jesús. Ella había visto tanto, era tanta su experiencia, que ella sabía de que convertir agua en vino o cualquier otra cosa en el mejor vino, eso era nada para el poder del Señor Jesús. En segundo lugar, sabiendo ellos que Jesucristo había hecho tantas cosas, toman el valor y le dicen que fuera a Judea para que también sus discípulos vieran las obras que Él hacía. Es decir, que ellos también habían visto muchas otras cosas y de eso daban fe. Así que sus hermanos estaban convencidos de que Jesús era capaz de deslumbrar a todo Jerusalén. Sin embargo, curiosamente, ellos no creían en Jesús. Ellos conocían mejor que nadie ese carácter único del Señor Jesús, porque habían visto las proezas, los milagros que Él había hecho en Galilea, en Jerusalén e incluso en su casa. Pero interesante, ellos no creían en el Señor Jesús. Versículos 6 y 7. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. En su respuesta el Señor señala a sus hermanos incrédulos que aún no era su tiempo. Ellos no lo sabían, pero Jesús tenía claro que todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía, todo lugar al que Él asistía, era parte de un programa divino que Dios había establecido en su cronograma. Y el Señor no hacía nada más allá que no estuviera dentro de ese programa que Dios había establecido. Así que Él les dice: vayan ustedes si quieren. Él iba a esperar pacientemente el tiempo que Dios había establecido para Él. Versículos 8 y 9. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Aquí encontramos, o a mí me parece ver aquí otro error garrafal en este planteamiento que estaban haciendo los hermanos. Ellos no tenían en cuenta la enemistad que el mundo tenía con el Señor Jesús, porque ellos eran parte de ese mundo. Ellos estaban tan afiliados a ese sistema que no tenían conflicto con el mundo, ni el mundo tenía conflicto con ellos. Por esa razón, el mundo no los aborrecía a ellos, pero sí aborrecía al Señor Jesús. Y el caso era que la perfección en la vida del Señor Jesús ponía en evidencia la vida de todos los demás, la vida de los judíos y la vida incluso de su misma familia. Es evidente entonces, mis hermanos, que la misma familia terrenal del Señor Jesús en algún momento debió convertirse y debió creer en Él. Su parentesco no los colocaba en una situación mejor que la de las demás personas
que lo rodeaban a ellos. Y déjeme decirle algo, lo mismo sucede con nosotros. Venir de una familia cristiana, venir de un papá cristiano o de una mamá cristiana, eso no significa que los hijos automáticamente van a ser cristianos. Cada persona debe tomar su propia decisión, si cree o no cree. Y no importa cuál sea esa decisión, inexorablemente, al final de su vida, va a tener que dar cuenta de cuál fue esa decisión que tomó. En cuanto a la familia del Señor Jesús, nos alegra ver que más adelante ellos tienen un progreso espiritual, al extremo que ellos creen y se convierten al cristianismo. El primer capítulo de Hechos da cuenta que tanto María, su madre, como sus hermanos perseveraban unánimes en oración junto con otros creyentes. De hecho, 2 de las epístolas que tenemos en el Antiguo Testamento son escritas precisamente por 2 de esos hermanos que en un principio no creían en el Señor Jesús. Muy bien. ¿Y a nosotros qué con todo esto? ¿Qué debiésemos nosotros aprender de lo que hemos leído esta mañana? De todos los que convivieron y se relacionaron con el Señor Jesús, seguramente estos hermanos, la familia de Jesús, fueron los que más tuvieron la oportunidad de ver esas obras milagrosas que Él hacía. Ellos sabían que los milagros y las obras que el Señor Jesús hacía no eran una farsa, no era un fraude, no eran un truco. Sin embargo, Juan señala que ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces yo pregunto, en este contexto, para Juan, ¿qué entonces significaba creer si ellos en ningún momento ponían en tela de juicio los milagros que el Señor Jesús hacía? Hoy día, para nosotros como cristianos, ¿qué significa creer en Él? ¿Creer en Dios es tener confianza en Él? Por supuesto que sí. ¿Creer en Dios incluye reconocer su existencia? Claro que sí. Pero una verdadera creencia en Dios es mucho más que eso, mis queridos hermanos. El teísmo, esa actitud de creer en Dios, es un buen principio, pero no es el objetivo de nuestro viaje. Para creer en Dios, óigame bien, es necesario creerle a Dios. Creer no basta, hay que creer lo que Él nos dice. Y eso implica tener una fe de un carácter cristiano, de un carácter espiritual que se va a manifestar precisamente de una manera material. Hebreos 11:6 dice al respecto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gente de todo el mundo, mis hermanos, cree en Dios. La mayoría de gente a que usted le pregunte si cree en Dios debe decir: yo creo en Dios. Pero eso no es suficiente. Y si alguien cree que con eso basta, Santiago, aquel hermano que no creía en un principio, dice: tú crees que Dios es uno. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. El simple reconocimiento de la existencia de Dios no hace que una persona sea cristiana y tampoco hace que una persona sea salva. Para nada. Creerle a Dios implica un compromiso, un cambio de vida. Mire, se lo pongo de esta manera. Todos creemos firmemente en cosas que son verdaderas y aún ante ese hecho no cambiamos nuestra forma de vida. ¿Qué trato de decir?
La mayoría creemos que es un hecho de que tener una dieta balanceada, una dieta adecuada, que tener una rutina adecuada de ejercicios va a mejorar sustancialmente nuestra salud y nuestro estilo de vida. Pero también es cierto que muchos, ante esos hechos, no hacemos nada para cambiar nuestro estilo de vida. Y yo, pues soy un ejemplo de eso. De la pandemia para acá he subido 2 tallas y espero que Dios toque mi corazón esta mañana y vuelva al gimnasio. Entonces, mis hermanos, de esa misma manera, hay mucha gente que cree en Dios y no hace nada ante ese hecho real. Por lo tanto, su creencia, pues no es mejor que la creencia de los demonios. Santiago también dice allá en el capítulo 2, verso 7, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La creencia genuina en Dios es creer en quien realmente es. El principio bíblico, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, supone que la fe debe estar basada en el Dios que revela su palabra, en el Dios que revela la Biblia, y no en cualquier otro Dios. La gente que simplemente cree en Dios, la gente que simplemente afirma que cree en Dios, tiene un problema. Y su problema es que ese Dios que ellos adoran es un Dios creado, imaginado o hecho precisamente por ellos mismos. Dios no es un abuelito de barba blanca que quiere solo cosas buenas para nosotros y que solo quiere nuestra felicidad. Tampoco es el Dios que ha sido creado por la ambición y por la avaricia. Ese no es el Dios revelado en las Escrituras. El Dios en quien nosotros creemos es el Dios trino, que es perfecto, que es inmutable, que es omnisciente, que es omnipresente, que es misericordioso, que es bueno, que es justo y que también es santo. Génesis 15:6 da cuenta de que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, creerle a Dios implica desarrollar una relación personal con Dios, mis hermanos. Y esta relación, déjeme decirle, no puede pasar desapercibida, porque implica una consecuente acción. Noé también le creyó a Dios y actuó en consecuencia, y por eso se salvó. Si no le hubiera creído a Dios, no se hubiera salvado. La fe que cree a Dios, que le cree a Dios, es una fe que se levanta sobre lo adverso, que no confía en la fuerza del hombre, sino confía en lo que Dios dice en su palabra. Esto agrega un elemento más. No es solo aceptar lo que Dios dice. Creer en Dios es creer que lo que Él dice es verdad, y eso implica que debemos movernos en la dirección que esa verdad nos indica. ¿Y cuál es esa dirección, mis hermanos? Dios ha dicho muchas cosas en su palabra y Él espera que creamos en eso, pero no voy a detenerme mucho. Pero en lo que sí quiero hacer énfasis es que el principal testimonio que Dios nos ha dejado en su palabra es el testimonio que hace de su Hijo Jesucristo. Creerle a Dios es creer en su Hijo. Y creer en su Hijo es creer lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando le creemos a Dios, descansamos completamente en sus manos
Confiamos en su cuidado y en lo que Él hizo allá en la cruz por cada uno de nosotros. Mis hermanos, creer o no creer, he ahí el dilema del mundo, pero no el nuestro. Porque nosotros ya lo hemos decidido. Hemos decidido creerle a Dios. Hemos decidido creer que de tal manera Él nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Quiero pedirles que cierren sus ojos, por favor, y piense por un momento, junto conmigo, ¿yo creo en Dios o le creo a Dios? Y no importa cuál sea su respuesta, creo que debe haber una acción en consecuencia. Si la respuesta es simplemente, le creo a Dios, debes empezar a creer en Dios. Y si le crees a Dios, entonces debes actuar en consecuencia. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra es real, es fuerte y nos habla directamente al corazón. Te pido, Señor bendito, de que a través de lo que hemos escuchado, a través de lo que yo mismo he escuchado, que tú tienes o que tú tuviste para nosotros esta mañana, a través de eso puedes tocar nuestros corazones y puedes hacer que nosotros abramos ese corazón para aquellos que aún no lo han hecho, para que tú, Señor Jesús, puedas entrar y estar con Él y cenar con Él y Él contigo. Así que no sé cuál es la respuesta de mis hermanos, pero como quiera que sea, yo los encomiendo en tus manos. Encomiendo, Señor de los cielos, a la Iglesia Centro Bíblico El Camino, a los que estamos presentes y a aquellos que nos escuchan y nos ven en Facebook, y a la Iglesia Universal también, Señor. Que tú te muevas en nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.